que la persona que hacía para más horas tenía el mayor puntaje y en base a su cantidad de horas, los demás eran evaluados. Me explico, si por ejemplo el estudiante que hizo para las 10 horas, pues él tenía la máxima nota igual a 100, digamos, y los demás hicieron 7, 8, entonces tendrían 70, 80, ¿ya? Después también algo adicional o algo que también se presentaba, los exámenes eran grafica el hidrograma de entrada y salida. Si tú tenías esta información ya trabajada, entonces graficar también lo podías hacer. Y un dato igual muy importante que se les tiene que dar es darles la condición inicial. Aquí les dice que la condición inicial es igual a 18 metros. Entonces siempre te va a dar esa condición inicial. Si no tienes esta compuerta, creo que a ustedes no les dio esta compuerta acá abajo, les da que el nivel del agua en condiciones iniciales está justamente aquí, en la cresta del vertedero y no está rebalsando nada, o que está rebalsando, o sea, siempre les va a dar esta altura inicial de partida. ¿Ya? Entonces, a ver, antes de empezar, está todo claro. Los datos, miren que acá también eso no se está notando muy bien. Esta es una altura vertical. Acá en la compuerta nos dan una altura de 1 metro. Bien. Ya, esta información de partida me parece que tendrían que, ¿cómo se dice? Tendrían que familiarizarse con este tipo de información. Nuestros demás problemas van a tener casi la misma idea. Tal vez le pongamos un canal, tus compuertas. Solamente vamos a tratar de dificultarlo, pero este va a ser una información de partida con el que tendríamos que contar. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con el esquema que les presento acá? Preguntas. Antes de empezar. Bien, entonces espero que me puedan acompañar y espero que también lo hayan llegado a copiar, ¿no? el problemita en sus cuadernos y vayan resolviendo conmigo. Antes de resolver, déjenme revisar el WhatsApp. De José Hidro hizo un comentario, ya. Entonces, no, por el momento nada. Ya, luego hablamos de sus notitas. Los que tal vez tienen alguna nota extra. Ok, entonces vamos a empezar. Empecemos. Vamos a empezar con esto del ensayo y error que ustedes también han trabajado. Y empecemos, por ejemplo, acá. Empecemos, por ejemplo, por esta información. A ver, pongamos acá, llegamos en solución. Caramba. Entonces le vamos a dar solución. Entonces, primero, ordenemos bien nuestra información y calculemos todo lo que necesitamos calcular. Por ejemplo, necesitamos calcular, ya que vamos a hacer el tránsito de avenidas, necesitamos saber cuál es el caudal que va a salir. Entonces, para eso necesitamos formularnos los caudales que van a salir. Les había comentado que aquí, el nivel ahora, en este momento, dada la información, está acá, ¿no? Pero una vez que sube este nivel, pues va a empezar a salir caudal por aquí, por encima del vertedero. Entonces ahí vamos a poner, pues esquematicemos acá, llegamos acá, va a salir un caudal 1. Un cierto caudal. En base a este vertedero de acá, por la parte superior del vertedero es un cierto caudal. Acá por la compuerta va a salir otro tipo de caudal también, ¿no? A este caudal de acá lo vamos a denotar con caudal subíndice 2 porque va a ser diferente al caudal 1. Ya está. Ahora necesitamos ver esta información inicial. Acá miren que esta altura de 18.5 les dan hasta acá. Les hubieran dado hasta acá abajo. Podría ser, pero no tendría mucho sentido también. Bueno, les he dado hasta acá. Resulta que esta parte inferior de acá puede estar rellenado con, por ejemplo, con sedimentos. Entonces lo vamos a esquematizar de esta forma. Y estos son... se ha ido llenando sedimentos en nuestro embalse. Entonces acá en el vertedero, en la parte inferior de acá, tenemos sedimentos.
Para que sea más familiar para ustedes, es un estrato de sedimentos. Ahí está, mucho mejor. Ya. Ahora, resulta que necesitamos calcular, les había dicho los caudales. Necesitamos, por ejemplo, aquí a ustedes les pueden dar la información del caudal ya calculado, pero en este caso nosotros vamos a tener que calcular, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caudal 1, para un caudal que sale por encima del vertedero de excedencia, habíamos visto que es solamente K por tirante a la 3/3, ¿no? Ahora, para un caudal 2, que sale acá para la compuerta, normalmente es un coeficiente K por un tirante a la 1/2. Si tienen canales acá en la parte inferior, o bueno, por acá, canales, también se trabaja con este K por tirante a la 1/2. Entonces, el tirante nosotros podemos acá trabajarlo, o sea, podemos definir o bueno, identificar cuáles son los tirantes para los diferentes caudales, eso está fácil. La idea está, ¿cómo calculo el K? ¿De dónde saco el K? El ingeniero en los exámenes les puede dar el K, les puede decir que esta constante K para este caudal 1 es cierto valor y para este otro K es otro cierto valor. Pero denotaremos acá que este es un K1 y este es un K2. Entonces resulta que este K1 para la parte superior acá del vertedero de excedencia es igual a un coeficiente de corrección, también tiene otros nombres, coeficiente de descarga también se lo llama, multiplicado por la raíz de 2 veces la gravedad por h y multiplicado por la longitud, si mal no me parece. Para acá, para este otro K2 me parece que es CD. En acá me parece que no es por raíz a la h. No es a la h, es que tienes tirante a la 3/2, entonces es 2G directamente. Acá sí es 2 veces la gravedad multiplicado por la longitud. No, los dos me parece que son iguales. De todos modos, estas fórmulas también se encuentran en su librito. Vamos a ver acá mejor. Aquí está. Miren que para la cresta libre no controlada les dice justamente eso que les comento, ¿no? Coeficiente, longitud y h a la 3/2. Acá para los orificios o compuertas les dice aquí coeficiente, el área. Aquí está mucho mejor, ¿no? Aquí está mucho mejor. ¿Saben cómo calcular eso, no? Me están entendiendo esta parte, ¿no? Porque yo estoy suponiendo que ustedes han revisado la presentación o el PDF que les envié y el videito que les envié. Por eso es que acá me estoy arrancando rápido. Normalmente lo que nosotros solíamos hacer en clases antes de empezar a hacer un ejercicio de este es demostrar esto. Y sabe entrar eso en examen. Está claro esto, ¿no? Lo que estamos haciendo acá. ¿O quieren demostrarlo? A ver. Está claro estos valores de K que estamos encontrando, ¿no? Tal vez lo trabajaron igual con el ingeniero. Tienen que comentarme eso, chicos, ustedes. Me parece que entonces lo trabajaron, me imagino, ¿no? Sí, bueno, solo lo menciono porque... No, o sea, entonces no trabajaron estos valores de acá, no están entendiendo esto de acá, esta parte de acá, cómo calcular los caudales, porque aquí estamos calculando el caudal 1 y el caudal 2. ¿Están entendiendo eso o quieren hacerlo un poquito con calma? Eso? Está entendiendo. A ver, vamos a ver, es que eso es lo importante. Explíquenos, Auxi. Uy, no revisaron, me imagino, ni el videíto ni el PDF. Bueno, igual no hay problema, entonces, a ver. Vamos a hacer, por ejemplo, solo para un hito, ¿ya? Para el otro tiene la misma idea. Por ejemplo, resulta que simplemente se hace esto se trabaja con lo que es con la continuidad. Miren que ahí tenemos, simplemente es caudal área por velocidad nada más. Vamos a hacer con algo un poquito más delgado. Lo vamos a hacer rápido, no se preocupen, para los que tal vez ya tienen trabajado esto. Solamente es con la ecuación de continuidad, área por velocidad. Resulta que esta velocidad simplemente es la velocidad de Torricelli, de ahí que la velocidad es igual a un coeficiente de descarga, la velocidad real, ¿no?
un coeficiente de descarga, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por altura. Ahí está la velocidad, ahí está el área. Entonces, si nos damos cuenta, si este es el vertedero, y para eso vamos a usar esto de acá, nos vamos a apoyar con esto. Aquí lo vamos a rayar un poco. Nos acercaremos un poco más y ahí está. Ya, si nos damos cuenta, les había dicho que si este nivelcito sube, puede subir hasta acá arriba, y vamos a tener esta área mojada por encima de la cresta, esta área mojada. Entonces ahí tenemos el área solamente es una longitud por este tirante 1, ya estamos identificando nuestro tirante 1, ¿ya? Ese es nuestro tirante 1. Ahora, para la compuerta, lo mismo, este es el área mojada, esta parte de acá abajo, es el área mojada y su tirante se mide desde el centroide. Pilas con eso, se mide desde este centroide, de esta área mojada, desde el centroide. Entonces ya estamos identificando ese tirante 2. Ya, entonces, a ver, por ejemplo, si yo quiero calcular acá el caudal 1, solamente es el área, y ese área es fácil, solamente es base por altura, ¿no? Ese área mojada. Aquí también es otro rectángulo. Noten ahí que entonces tenemos que tener una longitud 1, y acá abajo, bueno, la longitud va a ser la misma. Entonces acá yo voy a decir caudal, el área simplemente va a ser una longitud por un tirante 1 y la velocidad va a ser igual a 2 veces la gravedad. Esta h para el caudal 1 va a ser la misma, va a ser raíz cuadrada para este h de acá, para el 1, por eso denoté acá subíndice 1, va a ser igual. Ya en este caso es directamente el tirante para la velocidad por encima de la cresta del vertedero. A ver, lo vamos a hacer a pasos. Acá otra vez raíz de g, acá nos falta este coeficiente de descarga, ¿no? Entonces lo voy a multiplicar acá por el coeficiente de descarga. Entonces, esto simplemente es la velocidad. Ahí está la velocidad, ¿no? CD, 2 veces gravedad por h. Longitud tirante. Entonces, para el caudal 1, vamos a separar lo constante con la variable tirante. Para este caudal 1, para el caudal que sale por encima de la cresta del vertedero, esta h que representa esa altura que se involucra acá en la ecuación de Torricelli para calcular la velocidad, es igual al tirante para este caudal de acá. Entonces, si hacemos eso, acá vamos a tener tirante 1, raíz cuadrada de 2 veces g, y esa raíz de h lo voy a separar. Ahí está. Lo separé y lo multiplico por CD. Les había dicho que esta H para acá, para el caudal que está saliendo por encima de la cresta del vertedero, es igual al tirante. Entonces, esto lo voy a hacer con otro colorcito. Lo voy a poner acá, que eso es igual a la raíz del tirante. ¿Ya? Entonces, esta raíz del tirante es igual a la tirante a la 1/2. Entonces, 1/2 más este tirante va a ser tirante a la 3/2. Entonces vamos a tener ahí tirante a la 3/2. ¿No? Este tirante más este otro tirante. Entonces luego acá tenemos la longitud. Tenemos raíz cuadrada de 2 veces g. Y luego también tenemos raíz cuadrada. No, ¿cuál raíz cuadrada? Este coeficiente de descarga. Ese coeficiente de descarga. Ahí está. Entonces pasa que esto de acá es el valorcito de K1. Nada más. L 2GSD. Y aquí está eso, ¿no? LSD raíz cuadrada de 2 veces G. Para este de acá es el mismo, pero creo que aquí lo estoy queriendo tarrear. Este es para el caudal que sale por encima del vertedero. Les he dicho que aquí tenemos un caudal 1 y acá tenemos un caudal 2. ¿No? Acá tenemos un caudal 2. Entonces, a ver, veamos que para el 2 es el mismo, tiene la misma idea. Voy a borrar esto. Vamos a borrar esta parte de acá. Eso es para el primero. Pero antes de borrarlo, lo vamos a cortar un poco acá. No se olviden esto. Este proceso que estamos haciendo, tal vez para algunos... dime.
¿Ese tirante dentro de los raíces es la tirante que va a salir o es la tirante 2? En este momento estamos haciendo para este caudal 1, para el que está saliendo. Entonces el tirante 1 es esto de acá, esta alturita de agua, desde la cresta hasta el nivelcito. Ese es el tirante 1. Entonces, eso, ahí está el área, solamente sería longitud por tirante, ¿no? Esta área mojada, el área. La velocidad es esta expresión de acá, solamente que resulta que en acá, para el caudal que sale por encima del vertedero, esta raíz de h, esta alturita que manejamos acá en la expresión de la velocidad, esta alturita es igual al tirante, solamente para este. Y eso también está justamente acá, mira. Te dice que acá el tirante del agua de la cresta del vertedero, el área, la gravedad tirante del agua del centro, aquí está el tirante. La altura del, aquí está. Este es, mira que acá te dice esta altura del pelo del agua, aquí está, perfecto. Mira que es esta, mira. Este tirante de acá, yo le puse directo, les dije que es esta alturita, este tirante 1. Acá te dice que esa altura es igual a h tirante del agua de la cresta del vertedero hasta el pelo del agua, y lo trabaja como HI menos HP, pero es lo mismo que esto que te estoy comentando, porque mira, te dice HI es la altura del pelo del agua, o sea, esta altura. Ponte que es esto, todo esto es HI, la altura del pelo del agua. Y HP es la altura de la presa, o en este caso, la altura de la cresta del vertedero. Entonces, bueno, a ver, esquematicemos eso. Si yo pongo esas alturas, vamos a hacer un radio acá. Te dice la altura de la cresta, ¿cuál cresta? La altura del pelo del agua y menos la altura de la presa, o en este caso para nosotros del vertedero, ¿no? Entonces, esas diferencias de estas dos alturas es el tirante, te dice. Ese es el tirante para, vamos a borrar, ese es el tirante del agua para el caudal que está saliendo por la cresta libre no controlada. ¿Mejoró? O tu pregunta estaba un poquito diferente, tal vez no lo entendí muy bien. ¿Mejoró, no? Sí, Oh, ya. Como les decía, chicos, si tal vez alguien ya sabía, está un poquito aburrido, no tiene que aburrirse, ¿no? Para todos los problemas que vamos a trabajar, para todos, este cálculo lo tiene que hacer generalmente. O bien, si no también, puede suceder que el ingeniero les dé directamente el valor de K1 y el valor de K2, entonces se hace más fácil. Si no les da, les va a dar la información de longitud, valor de este coeficiente de descarga, la longitud, para que calculen este valor de K1, parámetro importante para querer calcular ese caudal de salida que está saliendo por encima de la cresta. Ya, a ver, para este K2 más haremos, va a ser un poquito más fácil, ¿no? Para este K2, sin embargo, también sería área por la velocidad. Entonces, miren que estamos hablando para el caudal que está saliendo por acá, por la compuerta. Entonces, el área, en este caso, va a ser, en este caso era tirante por longitud. Acá ya no va a ser tirante, no va a ser, miren que tenemos una altura definida para esta área mojada, la cual es 1 metro por la longitud. Entonces vamos a poner acá el área 2, lo haremos un poquito así detallado, por CD multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por altura. Entonces acá el área 2 de acá, este área 2, es 1 metro por la longitud. Entonces voy a poner ahí 1 metro por la longitud. Por el coeficiente de descarga, los vamos a separar esto. Coeficiente de descarga, raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Y esta H también lo vamos a sacar. Pero ahora esta H para acá, para que manejamos en Torricelli, es este tirante 2 ahora. Es este otro tirante. Es este tirante ahora. Para el caudal 2. Entonces yo solamente lo voy a denotar esto como tirante 2. No, pues raíz de tirante 2. Entonces, como una expresión final, tal vez podríamos tener acá, ¿cómo sería esto? 1 por la longitud. Sí, 1 por la longitud. O esto es el área mojada, puede ser el área del canal.
Pilas con esto, a ver, aquí haciendo un poquito de énfasis con que si tuviéramos un canal y tuvieras ¿a qué te refieres con canal? Por canal simplemente a tuberías de canal también creo que tubos de canal, tubos de canales creo que se los llama. Simplemente, sí, no, se los llama como canales. Imaginen que este podría ser un canalcito 2, por ejemplo, por donde está saliendo un caudal. Un canalcito, o sea, que les dé un diámetro en vez de una compuerta con un canal, o sea, es un poquito más fácil. Entonces, si tuvieran aquí un canal, acá hay este área 2, ya no sería esta base por esta longitud por un metro, ¿no? Sería el área de este diámetro. Exacto, el área de este canal, que sería pi cuartos diámetro al cuadrado. ¿No ven? En este caso, para la compuerta es un metro por la longitud, pero si tenemos un canal, va a ser pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿no? El área de un círculo. Listo, entonces acá, continuando a ver, multiplicamos por este coeficiente de descarga, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces g, y multiplicado por este tirante 2, lo podríamos trabajar directamente como tirante 2 a la 1 medio, ¿no? Ahí está, tirante subíndice 2 a la 1 medio. Entonces acá podríamos poner esto, tirante 2 a la 1 medio. Resulta que ahora esto de acá es el valor de K2. Y este es el que tendría que estar calculando acá. Entonces, a ver, veamos. Acá me estaba rayando. Pues miren que aquí hice 2G. Y L y 1 le estaba... Acá me faltaría multiplicar por 1, ¿no? Pero para hacerlo un poquito mejor, debería haberlo puesto como área mejor. Está mucho mejor ponerlo como el área 2. Mejor. Área 2 CD 2G. Ahora sí. Entonces, aquí está K1 y eso puse acá LCD 2 veces la gravedad. Y para K2 es esto, ¿no? Área 2 CD, coeficiente de descarga 2G, área 2. Y ahí lo trabajamos con el esquemita y también las demostraciones, ¿no? Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta. Este es el área del canalcito, ¿ya? A ver, ¿qué más les quería comentar? Ya, a ver, vámonos al libro. Nos acompañaremos con el libro. Y está lo mismo, ¿no? Para orificios, bueno, acá lo llamo orificios, también se los llama como canales, yo recuerdo, o como para compuertas, ese es el caudal que sale por la compuerta o el canal. Ahí tenemos el coeficiente de escurrimiento o coeficiente de descarga, coeficiente de corrección, lo llamo yo. El área del orificio de la compuerta, que es la gravedad. Y H, ahora aquí está H, es el tirante. Este tirante 2, pero aquí lo denota como H. Nosotros le ponemos como tirante 1, tirante 2, para no confundir, ¿no? Con estas alturas y demás, para distinguirlo un poquito mejor. Entonces, esta H es el tirante del agua, pero pilas con esto dice del centro de la compuerta o del canal. Eso es importante, del centro de la compuerta o del canal hasta el pelo del agua. A ver, pilas. Les había dicho que este tirante 2 es desde este pelo del agua hasta el centroide o el centro, te dice acá, el centro de la compuerta. Si nosotros tuviéramos esto de acá, y a ver, déjenme borrarlo, esto realmente tiene que estar claro porque todos los demás problemitas van a trabajar con esta misma idea. Ahí está el canal, les da un cierto diámetro. Resulta que por aquí va a salir un caudal. Vamos a poner ahí un caudalcito 3. Este tirante para este canal, si tuviéramos ese canal, porque en este ejemplo podríamos hacerlo con canal y todo, miren que lo estoy acercando un poquito. Esta información, y lo voy a poner con color rojo, tendría que darnos desde acá, desde la mitad. Si ese es el diámetro, de acá por la mitad tendría que darnos esta información. Y esto tendría que irse midiendo hasta acá. Y ese va a ser un tirante 3 para ese canalcito. ¿Ya? Entonces, eso sería para acá, para el canal. Y acá simplemente para usar un caudal 3 o para calcular un caudal 3, simplemente va a variar en esto, ¿no? El área 3 y a ver, que no nos va a tomar mucho tiempo. Acá directamente el área 3, pues simplemente emplazamos acá y sería pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿no? Y usamos lo mismo acá, bueno, acá sería tirante 3 y ya tendríamos para el caudal 3, ¿no? Bien, entonces, a ver, ya teniendo trabajado esto, esto por el momento no nos sirve, lo voy a guardar acá. Lo vamos a dejar ahí. Sí, dime.
Si tuviéramos dos canales de tubo, entonces en el área se le multiplicaría por 2, ¿o sí? Exacto, exacto. Así nomás es. Si tienes acá otro canalcito, que tuvieras otro canalcito con el mismo diámetro, ¿no? Eso es importante. Con el mismo diámetro, a esa misma distancia, sí, directamente aquí tendrías que multiplicar por 2, porque van a salir dos caudales. O multiplicas 2 veces Q2, no, directamente, o sea, sí, directamente multiplicamos 2 veces a ese área. Más fácil, porque no tiene sentido que calcules para uno y luego para el otro, si son iguales, entonces multiplicar 2 veces el área o 2 veces este mismo caudal, es la misma idea, ¿no? Estás en lo correcto, así mismo es. Pero si tu canalcito tiene menor diámetro, ya hay que hacer un ajuste, ¿no? No va a ser lo mismo, pero esa sería la idea. Gracias, Sofi. Ya, otra vez cometí el error. Ya, está bien. Entonces, a ver, vámonos vámonos a lo que estábamos. Le haremos solución porque lo que hemos ido calculando solamente es información que nos sirve para darle solución a nuestro problema. Es una información de partida que requerimos, ¿no? Es este de acá realizado. Ya, ahí estamos con el mismo problema. Ahora sí no voy a cometer el error, es esto. Y bueno, esta vez lo dejaremos nomás. Yo creo que tal vez nos va a servir. No, lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Ya copiaron, ¿no? Esta parte de acá. Yo pienso que sí, ¿no? Sí, Auxi. Listo, borrémosla. Entonces, a ver, ayúdenme con los cálculos. Por lo menos necesitamos sacar esta información de partida. A ver, déjenme ver. 10, empezamos 10 y media, 11. A ver, trabajamos un poquito más y lo vamos a dejar ahí. Vamos a continuar para la siguiente, pero esto me parece importante que trabajemos hasta acá. ¿Cuánto les da el valor de K sub 1 y cuánto les da el valor de K sub 2? Simplemente el coeficiente para el que está por encima de la cresta del vertedero es C de 1. Entonces, tenemos esto, tenemos la longitud. La longitud no les di, ¿no? ¿Cuánto nos damos la longitud? Podríamos darnos 20 metros, 10 metros. Nos vamos a dar una longitud de 20 metros de esta cresta. Donde esta longitud de ahí es igual a 20 metros. Y ahora sí tienen todo, ¿no? Tienen este área 2 es 20 por 1 metro. Luego tienen todo. Ahí bueno, van calculando K1 y van calculando K2. A ver, 1.6 multiplicado por 2 por 981, multiplicado por 20. El primero me sale 141.742. Le sale ese, ¿no? Sí. El siguiente, 1.3 por... ¿Cuánto les dio el siguiente? Por el área que es 20 por 1. 115.165. Eso es lo que me sale el valor de caso 2. Ya, entonces ahora ya tenemos los valores de los caudales porque tenemos K1 y K2. Ya, perfecto. Antes de... Ya, no, haremos esto. El caudal 1 entonces es igual a 141.742 por el tirante de la 3 medios. El caudal 2 es igual a 115.165 por el tirante de la 1 medio. Esa. Listo, entonces miren que ya tenemos caudal. Pilas. Aquí hay que distinguir, ¿no? Tirante 1 para el caudal 1. La vamos a poner con otro color. Y ese es un tirante 2, ¿no? Entonces ya tenemos los caudales, algo que nos hacía, que es muy importante para nosotros. A ver, ¿qué más nos falta? Ya, acá lo dibujaremos esto de los tirantes. Habíamos comentado que en realidad el tirante 1 está acá, ¿no? Vamos a suponer que el nivel del agua va a subir para poder dibujar esos tirantes y no se me vayan a olvidar. Imaginemos que el tirante acá va a subir de esta forma, va a ir subiendo el tirante. Imaginemos que el nivel del agua va a ir subiendo.
pasa que va a empezar a venir mucho caudal, que lo denotamos como input, el caudal de entrada, y los output que vamos a tener, los caudales de salida, van a ser por acá, por encima y por la compuerta. El primer tirante para este caudal 1 les había dicho que es esta alturita, ¿no ven? Entonces vamos a poner ahí. Esto de acá es el tirante 1. Ahí está. Vamos a acercar un poquito para que puedan ver. Ese es el tirante 1. El tirante 2 habíamos comentado y también estaba acá en la bibliografía con la que estamos acompañándonos. Es la distancia del centro de la compuerta hasta el pelo del agua. O sea, desde el centro hasta el pelo del agua. Entonces, esa alturita, si este es el centro de la compuerta, vamos a ponerlo con una reglita, a ver. Imaginemos que ahí está el centro. Vamos a borrar esto de acá. Esto de acá es el tirante 2. Ya está. Listo. Eso es todo en realidad. Ahora lo que pasa es que hay que trabajar con esta información inicial que nos dicen que es igual a 18 metros. 18 metros. En realidad acá, estito ya está trabajado. Miren que les da la altura de 18.5, o sea, el nivel del agua a partir desde acá, desde la compuerta, desde acá, desde los sedimentos hasta acá, hasta este nivel nos dan 18.5 metros. Esa es la altura, desde el suelo hasta el nivel del agua, 18.5 metros. Pero lo que nosotros podríamos hacer es simplemente trabajar desde esta referencia, desde este centro de la compuerta. Eso es importante que puedan poder captar. Vamos a poner esto y voy a borrar esto de acá. En realidad esa es la altura inicial con la que vamos a trabajar. A ver, déjenme explicarlo mejor. Esto va a ser nuestra altura inicial y justamente yo les di directamente eso. Si tenemos 18.5 metros y es 1 metro, la mitad sería menos 0.5, ¿no? Si este es 1 metro, vamos a hacerlo acá. Si este es 1 metro, les restamos 0.5, tenemos ahí 18 metros. Esos son los 18 metros. Y esta va a ser la altura inicial. Esta es la altura de referencia con la que vamos a trabajar. Por eso que de ahí que yo les puse altura inicial igual a 18 metros. Esa es con la altura con la que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque miren que nuestros tirantes van a estar en función a esta altura. Trabajar con esta se puede, pero se nos va a hacer un poco más moroso. Hay que estar haciendo el recálculo con este 0.5 y ya van a ver por qué. Es mejor trabajar con esta referencia de la compuerta. De ahí que la compuerta nos hace hacer unos calculitos adicionales, solamente con sumar y restar, pero para reducir ese trabajo simplemente hay que tomar esta altura inicial ya no de 18.5, sino de 18. ¿Por qué? Porque el tirante trabaja aquí a la mitad. Y nosotros vamos a tomar como referencia esta de acá. ¿Ya? Me van a entender mejor cuando vayamos haciendo los problemitas. Ya tenemos tirantes, tenemos caudales. Directamente podremos trabajar con la ecuación de la continuidad y al tiro querer calcular, bueno, hacer el tránsito, ¿no? En función a que tenemos los caudales de entrada. Sin embargo, un calculito adicional que también van a estar viendo que vamos a trabajar en los demás problemas es que hay que poner esos caudales que están en función a los tirantes 1 y tirante 2, ponerlos en función a las alturas, a la altura final que vamos a tener. En este caso, va a entrar un caudal de 100, vamos a tener una entrada de 100 metros cúbicos segundo, y lo que nosotros queremos calcular, cuál va a ser la altura final en función a que va a entrar esos 100 metros cúbicos de manera constante por toda una hora. En resumen, lo que nosotros queremos o siempre vamos a querer para los demás problemas y lo que yo les recomendaría es tener estos tirantes en función a las alturas finales que nosotros vamos a tener. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos hacer eso? El tirante, por ejemplo, este tirante 2 en función a la altura final que le vamos a ir midiendo desde acá, desde este nivelcito, simplemente el tirante 2 podríamos decir que va a ser la altura final.
para condiciones iniciales, nuestra altura final va a ser esa, ¿no? A nuestro tirante 2 podríamos llamarlo como altura final, trabajar en función al tirante 2, al de la compuerta, y lo llamaremos a este tirante 2 como la altura final. Como la altura final. Exacto, este tirante 2 como la altura final, porque a medida que el caudal ingrese va a empezar a subir más el nivel y ese va a ser la altura final. Y con eso calculamos el caudal 2. Entonces el tirante 2 vamos a poner, el caudal 2 va a ser así de simple el caudal 2. Ponerlo todo en función a una sola altura. No nos conviene trabajar con dos incógnitas, nos conviene trabajar con una sola. Debía haber empezado por eso. No nos conviene trabajar con dos incógnitas, con un tirante 1, con un tirante 2. Nos conviene trabajar en nuestra ecuación todo en función a una sola variable, en este caso a una altura final que lo estoy llamando al tirante 2. ¿Ya? Entonces, para hacerlo un poquito más, para que sea un poquito más claro para ustedes, vamos a poner que el tirante 2 va a ser la altura final. Y la intención es trabajar con una sola variable, no con dos. De ahí que para trabajar las ecuaciones nos conviene tenerlo todo en función a una altura. Eso es importante. Entonces, reordenando nuestra ecuación de acá, va a ser igual a 115, lo mismo, ¿no? Punto 165, la altura final a la 1/2. Ahora, este caudal 1 va a cambiar. Queremos ponerlo en función a la altura final. ¿Cómo sería ver el tirante 1 en función a esta altura final? Simplemente sería, a ver, si ponemos ahí el caudal 1, va a ser igual a 141.742. Pongan mucha atención a esto. El tirante 1, en función a esta altura final, si se dan cuenta, sería altura final o tirante 2, hubiéramos puesto, o sea, todo en función a tirante 2, pero lo vamos a hacer un poquito más ordenado, por eso es que puse este cambio de variable. Este tirante 1 sería altura final, ¿se dan cuenta? Vamos a poner esto. Sería altura final menos ¿qué? Menos 18, no, ¿verdad? Podríamos sumar aquí 18 más 0.5. Exacto. Llegan a copiarme esto. Miren que aquí tenemos 18 metros. Es esta alturita desde la cresta hasta acá. Pero nosotros podríamos arreglar eso. Y vamos a poner que estos 18 metros, si tenemos acá, desde acá hasta acá 18 metros, sumamos más 0.5 sería 18.5, ¿verdad? Entonces voy a sumar eso. Hasta acá tendríamos 18.5 metros. Entonces, hasta acá era 18 metros. Si este es 1 metro, más 0.5 es 18.5. Ahora sí la cosa va a estar un poquito más clara para ustedes. Este tirante 1, esta lámina de agua que se llegaría a formar aquí por encima de la cresta del vertedero, este tirante 1 en función a esta altura final, o prácticamente ponerla en función a un solo tirante, el tirante 2 en resumen, simplemente sería altura final menos 18.5. ¿Lo ven? ¿Confirman? Sí. Listo. Entonces acá vamos a anotar un poquito eso. Tirante 1 sería igual a la altura final, que es igual al tirante 2, menos el menos 18.5. Entonces acá voy a poner altura final menos 18.5 a la 3/2. Ya, ahora se pone un poquito más interesante. Ahora tenemos los caudales en función a una altura final, que en realidad, en resumen, solamente está en función a un solo tirante, y esto nos va a ayudar bastante al momento de trabajar con la ecuación de la continuidad. Esta es la información de partida que necesitamos y me parece muy importante haberlo hecho muy, muy a detalle. Quería hacerlo un poquito más rápido, pero estábamos teniendo un poquito de dificultad al momento de calcular los valorcitos de K1 y K2. Y también acá al momento de trabajar los tirantes lo hice un poquito más a detalle, porque si tienen canales, más canales, dos, o sea, si tienen acá un canal, otro canal, acá otro canal, que quieran calcular los tirantes ya van a tener una mejor idea cómo querer calcular, ¿no? Entonces, me parece muy bien que lo hayamos hecho a detalle. Esta información de partida es lo que vamos a ir trabajando para todos nuestros demás problemas, ¿ya? Entonces, ya tenemos entonces los caudales en función a las alturas, sabemos calcular tirantes, sabemos calcular los valores de K, y ahora lo que nos falta es
generalizar un poquito esta información. O sea, sabemos que este es el caudal 1 y caudal 2, son los caudales que salen acá de la cresta del vertedero, pero lo pondremos en función al output, que es el caudal de salida. Plasmemos en realidad las situaciones que se podrían generar. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, miren que acá es la información de partida que habíamos visto que la altura inicial es 18.5, pero le estamos poniendo todo en función acá al centro, que son 18 metros. Este es el nivelcito del agua inicial. A ustedes, me parece que en el examen que se les presentó, que es algo muy similar que del anterior semestre, que solamente que creo que les dio canales en vez de compuerta. Compuerta lo hace un poco más interesante, porque por esta compuerta sale más rápido el caudal y lo hace un poco más interesante. Van a ver por qué. Me parece que eran con canales y esta altura en el examen se les dio directamente la altura acá, al centro. Entonces les hizo un poco más fácil realmente. Pero conmigo yo les di esta altura para que pensemos un poquito mejor y les dije que hay que poner acá porque tenemos compuerta y porque lo queremos trabajar en función al tirante. ¿Ya? Pero eso simplemente. La altura inicial entonces son 18 metros. Les decía que hay que plasmar nuestra información de cómo va a ir saliendo el caudal. Para esta altura inicial, para esta altura que tenemos acá, para este nivel, tenemos un caudal que solamente está saliendo por la compuerta. Entonces, el output es el caudal que sale por el vertedero. Y vamos a tener dos escenarios. Solamente dos escenarios. Un escenario cuando el caudal solamente sale por la compuerta y cuando el nivel sube hasta acá y va a salir también por encima de la cresta del vertedero. Entonces, output 1 va a ser igual a... Pondremos acá un escenario o un output va a ser cuando simplemente, por ejemplo, ahora, en este momento al empezar, nuestro output solamente va a ser cuando salga caudal por la compuerta. Eso implica que solamente saldría el caudal 2, ese que ya lo tenemos acá. Ya que me da un poquito de flojera querer copiar, voy a recortar esto y me lo voy a traer acá. Ese sería el output, un escenario. Lo vamos a poner una estrellita. Me gusta denotar de esta manera y es cuando solamente cuando la altura final o el tirante es menor a 18.5. Bueno, esta altura final es el tirante 2 y esto siempre y cuando tengamos que sea menor o igual a 18.5 metros. Ya, ahí está. Ahora también vamos a tener otra situación, el output. Cuando tengamos caudal 1 más caudal 2, cuando este nivel pues simplemente suba hasta acá, por encima de la cresta del vertedero, y vamos a tener caudal 1 más caudal 2. Entonces voy a copiar acá el caudal 1. Y aquí está nuestro caudal 2. Es un escenario que también se nos puede presentar. Y esto va a pasar cuando la altura final sea mayor o igual a los 18.5 metros. A esto denotémoslo con dos estrellitas si ustedes quieren. Ahí está, tenemos dos escenarios. Ahora simplemente, listo. Esto es lo más importante, esto es donde a veces, o bueno, por lo menos el anterior semestre me preguntaron tirantes, luego qué caudales. Esto realmente es lo más importante, luego es solamente ecuación, fórmulas, nada más. Ensayo y error, como ustedes lo quieran ver. Simplemente entonces lo que nosotros tendríamos que trabajar acá es la ecuación de la continuidad, pero en este momento nos vamos a quedar acá para que no sea muy pesado. Vayan a repasar, calcular outputs, valores de K y ya para la siguiente corremos. Pero como les decía, simplemente es empezar a trabajar lo que es el tránsito. Entonces, les había dicho, por ejemplo, demos una idea para que ustedes vayan trabajando. Decimos simplemente para la primera hora, por ejemplo. Queremos hacer el tránsito para la primera hora. Y hay que trabajar con la ecuación de la continuidad, que es igual a input menos output igual a delta de S, delta de T.
Simplemente es con esa fórmula con la que ustedes tienen que trabajar. Y ustedes dicen, para la primera hora, ¿cuál es mi condición inicial que yo necesito? Uy, aquí hay algo muy importante que se me está olvidando y me parece bueno que lo hagamos ahora. Ya. Para la primera hora necesito saber cuál es la información inicial de partida que tengo. O sea, necesito saber cuál es mi altura inicial que conozco, que mi altura inicial sabemos que es igual a 18 metros. ¿Cuál es mi volumen inicial? Es algo que necesito saber. Este volumen inicial lo podemos denotar también con este S sub 0, que lo denotan con S, de eso de storage, me parece. Entonces, storage sub 0, almacenamiento inicial. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos saber la altura final. Eso es lo que no sabemos, es lo que queremos trabajar y vamos a trabajar justamente con la ecuación de continuidad. Y también necesitamos calcular el volumen final. Y eso es lo que también vamos a trabajar con la ecuación de continuidad. Entonces, altura inicial tenemos 18 metros, luego es trabajar acá. Esta se la ordeno un poquito más bonito. Se lo puede trabajar como, por ejemplo, a ver, input menos output igual a volumen final menos volumen inicial. Es un delta, ¿no? Y acá, tiempo 2 menos tiempo 1. Esto podríamos ponerlo, por ejemplo, como... O bueno, esto del delta me parece que no necesitamos porque es intervalo. Nosotros trabajamos con intervalos de hora. Dejémoslo como delta t. Y acá este volumen final sería simplemente input por delta t menos output por delta t más el volumen inicial. Ahí está. Esta es la ecuación prácticamente con la que vamos a estar trabajando toda esta segunda mitad, ¿no? del semestre. Para tránsito de avenidas. Ya está. Este volumen inicial más calcularemos. Esto es lo que nos va a faltar. Para las demás horas es algo repetitivo lo que vamos a ir haciendo, pero determinaremos esta información de partida que vamos a requerir para todos nuestros demás problemas. ¿Cómo calculamos este volumen inicial y altura inicial? Con esta información de acá. Se nos da la altura y volumen que vamos a tener en el embalse. Y les paso un dato muy importante, es de que en este caso nos dan solamente, imaginemos que la información está así. Déjenme esquematizarlo un poco. En este caso, si tenemos ahí volumen y altura, solamente tenemos 2 puntos, ¿no? Solamente tenemos ahí 2 puntos. Y lo que nosotros podemos hacer es simplemente una regresión lineal. Una regresión lineal de y igual a más bx. Y nos hace falta esta ecuación. Pero en este caso, para volumen y altura, para estas coordenadas, sería igual a volumen igual a más hx, ¿no? Sería esto, volumen igual a más la altura por x. Entonces requerimos generar esta ecuación porque con eso nosotros vamos a poder entrar con cualquier valor de altura y poder saber el volumen del embalse. Ya que tenemos 2 puntos, pues en este caso, obviamente ajustar una recta es totalmente válido y es muy trabajable querer hacer eso. Pero ahora lo que les quiero comentar es importante, pilas con esto. Si en caso se les da, por ejemplo, 3 puntos, que no sean lineales, algo así. Lo que ustedes tendrían que hacer es ver y tratar de ajustar una función la que mejor se ajuste a estos 3 puntos, porque necesitamos conocer esa función para que nosotros ingresemos con cierto valorcito de altura y vayamos a nuestra función y de esa forma querer encontrar cuál es ese valorcito de volumen. Esto lo podríamos hacer con Excel de una manera muy sencilla, pero bueno, en los exámenes nos iba a tomar mucho tiempo a nosotros, bueno, en los presenciales a nosotros querer saber cuál es aquella función que más se ajusta. De ahí que el ingeniero cuando nos daban más de 2 puntos, él nos decía, bueno, les paso el dato, ajustenlo a una exponencial o ajustenlo a una parábola o ajustenla a una exponencial, logarítmica, etcétera, pero él nos pasaba ese dato. Ya, pero si tienen 2 o 3 puntos, pilas con eso, ¿no? Tienen que ver a qué función se ajusta.
Pero si solamente les da 2 puntos, y es algo que normalmente les va a dar porque de ahí que les va a tomar más tiempo, pues ajustarlo a una recta sería lo más conveniente, ¿ya? Entonces, estamos otra vez acá. Me parece que no necesitamos por el momento esto. Lo que hay que hacer entonces acá es ajustar una ecuación h igual a a más bx, que en este caso sería volumen, como volumen igual a más b por altura. Entonces, ustedes tienen que hacer eso, o calculan h en función al volumen y de aquí despejan, o pueden calcular las dos con regresión. Hemos trabajado conmigo regresiones para la primera mitad. Me parece que no, pero ustedes yo pienso que no deben tener problema, ¿no? En querer calcular esos parametritos de A y B. No creo que tengan problema, ¿no? No, pues sí hemos calculado. Recuerden que hemos hecho para métodos estocásticos, hemos hecho esto. Sí, para métodos estocásticos hemos visto esto de la regresión. ¿Saben cómo calcular los valores de A y B, no? A ver, les escucho y con eso vamos a terminar. ¿Quién no sabe calcular los valores de A y B? ¿O quién quiere que hagamos un ejemplito de cómo calcular ese valorcito de A y B? Ya, entonces, a ver, calcularemos a ver estito más. Ya, miren, si tenemos los datos así, altura y volumen, tenemos aquí X y tenemos acá Y. H, B, X y Y. Entonces tenemos acá la calculadora. Bueno, yo tengo este emulador y en el plomito, la calculadora plomita tiene la misma idea. Nos vamos para menú y trabajamos acá en estadística. Trabajamos acá con 2 variables y aquí empezamos a poner los valorcitos. Entonces en H hay que poner los valores de X, entonces voy a poner 16, voy a poner acá 17, voy a poner acá 140, voy a poner acá 150. Ya está. Nada más le voy a dar en acá off, voy a opciones, cálculos de regresión, el número 3, y ahí están los valores de A y B. Otra vez. Una vez que tengo los valores, le voy a dar en off, me voy para opciones, cálculos de regresión, número 3, y ahí están los valores de A y B. En este caso, yo he puesto acá un poquito a veces como que se confunden. Yo le he dado valores de X y Y. Y aquí me dice Y igual a más BX. O sea, resulta que en este caso me dice Y, o sea, volumen, que para nosotros era Y, sería volumen igual a, que en este caso A es menos 20, más B, que es 10, más 10 por altura. Y ahí está. De acá, con solo generar esto ya está muy bien, porque de acá despejan altura y van a tener esta relación. O si, o también es totalmente válido que ustedes ahora quieran generar estos mismos valorcitos de A y B para cuando X es Y y Y es X. Es lo mismo, ¿no? Eso simplemente, de esa forma van calculando los valorcitos de A y B. Miren que acá ya al calcular los valorcitos de A y B, bueno, de aquí puedo despejar H y podría tener esta otra ecuación o regresión que me hacía falta, ¿no? Esto nos hacía falta, nos interesa saber esto porque para querer calcular, se me está poniendo un poco lento la pantalla, les había dicho que necesitamos información de partida antes de querer meterla aquí y hacerlo bien facilito esto de trabajar esta ecuación y va a ser un poquito repetitivo. Necesitamos la altura inicial, ya tenemos 18 metros, pero necesitamos conocer el volumen inicial y algo que no les he dado en acá como información de partida del problema, pero ya que sabemos esto, pues podemos calcular el volumen inicial. ¿Cómo que podemos calcular eso? Si yo le doy a esta ecuacioncita una altura inicial, pues me va a vomitar esta ecuación, el volumen inicial, ¿no? Entonces simplemente acá y aprovechamos eso, porque necesito calcular el volumen inicial. Voy a poner acá menos 20 más 10 por una variable, lo voy a poner. Y les decía yo, si aquí ingreso una altura inicial, pues me va a dar un volumen inicial.
Si yo calculo la altura final y reemplazo la altura final, pues me va a dar un volumen final. Ya, en este caso yo quiero la altura inicial. De ahí que la altura inicial en este caso, si emplazamos 18, que es la altura inicial, tendríamos un volumen de 160 hectómetros cúbicos. Algo que parece cuerdo porque si se dan cuenta, para cierta altura tenemos cierto volumen, para cierta altura tenemos cierto volumen. Algo que no les quiero engañar y tal vez algunos se están preguntando esto, es de que esta relación de altura-volumen no debería ser medida desde acá, porque tú estás midiendo desde acá, desde casi la mitad, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Resulta que puede darnos que esta altura-volumen, de ahí que miren que solamente son calculitos que tendremos que ajustar, resulta que esta relación altura-volumen, sí, evidentemente podría ser desde acá, justamente desde acá, desde, ¿cómo le puedo llamar? Desde el pie de esta, o desde la cabeza de este sedimentos, o como quieran, desde este nivelcito que ahí estoy con el mouse. Esta relación altura-volumen debería ser desde acá, pero para nuestro ejemplo, para no estar sumando más 0,5 más menos 0,5, para nosotros esta relación altura-volumen va a ser a partir de acá, desde esta mitad. ¿De acuerdo? Entonces, si yo reemplace 18 metros, digamos que ya con esta información yo puedo conocer el volumen del embalse, pero en función a esta referencia. Ya es muy importante. De ahí que por eso el anterior semestre realmente a los chicos se les ha simplificado bastante el trabajo porque les dio directamente desde acá la altura inicial. Y ya se los hace un poquito más fácil, pero si nosotros partimos desde aquí, uno se pone a pensar un poco eso, ¿no? Pero para nuestro ejemplo, para estar sumando más 0,5 menos 0,5, tampoco tiene mucha ciencia eso. Esta relación altura-volumen que esté medido a partir de este eje de referencia que es desde la mitad de la compuerta. ¿Ya? Entonces, ya que yo le he dado la altura inicial igual a 18 metros desde acá, tenemos el volumen inicial en el embalse de 160, me parece, ¿no? 160 hectómetros cúbicos. Entonces ese va a ser nuestro volumen inicial. Lo que deberíamos hacer, voy a pensarlo a ver si hago ese ajuste, tal vez querer calcular o trabajar con esta altura, ¿no? Porque como les había comentado, uno se da esta altura y esta debería ser la altura inicial de esta relación altura-volumen para querer calcular cuál es ese volumen inicial que tenemos en el embalse. Pero por el momento quedemos con esa idea. Le doy la altura inicial acá a la ecuación y me va a dar el volumen inicial que en este caso tenemos acá que necesitábamos para empezar a trabajar los cálculos del tránsito de avenidas. Uy, lamentablemente sí se me quiere poner un poco lento la pantalla. A ver, está cargando. No, creo que se me quiso atascar. Ya, entonces de esa forma, yo lo voy a ir pensando, ya esto de la altura y de la altura inicial, para que no nos, que quizás tal vez confundirnos mucho, ¿no? Bueno, iba cargando, se me puso un poco lento el internet, me parece, porque no está queriendo, bueno, aquí. Ya, antes de trabajar todo, porque lo demás va a ser todo cálculos con esta ecuación, como les había comentado, esta información de partida me parece muy importante que les haya quedado muy claro. Necesitábamos esta información de partida, la cual era altura inicial y volumen inicial. El volumen inicial, en este caso, por el momento, quedemos con la idea de que son 160, ¿no? Que lo acabamos de calcular. 160 hectómetros cúbicos acá y la idea está en querer calcular la altura final y esta altura final lo vamos a poder calcular, este volumen final lo vamos a poder calcular con la altura final. Y esta información de la altura final simplemente la vamos a calcular con esta ecuación. Entonces, van a ser calculitos que vamos a ir trabajando en nuestra próxima clase. Repasen esto de la información de partida para nuestros próximos problemas, los cuales lo vamos a ir y dificultando simplemente poniéndolo 2 canalcitos, 3 canales. Vamos a partir nuevamente de calcular esta información de partida, determinar estos tirantes, los caudales en función de la altura, los outputs, porque esto simplemente lo podemos dificultar poniéndolo, no sé, más canales. Un canal acá, otro canal acá,
no sé, les puedo dar 2 compuertas en su práctica, pero lo muy importante está en querer determinar esa información de partida que espero que les haya quedado muy claro. Luego, hacerlo un poquito más complejo es ponerlo más canales, con más compuertas. Ya, entonces por hoy quedamos acá. Repasen en cómo determinar esta información de partida. Y la próxima clase ya vamos a hacer 2 problemas, pero lo vamos a hacer bien rapidito porque ya sabemos calcular esa información de partida. O hasta tal vez para reducir el tiempo, tal vez yo lo tenga trabajado la información de partida y directamente nos vamos a los cálculos. Y vamos a incorporar este semestre cómo hacerlo o trabajarlo con Excel también, para que podamos validar nuestros resultados. Entonces, antes de quedarnos con los chicos que tienen alguna dudita tal vez de su práctica, ¿tienen alguna pregunta para que cerremos esta clasecita? ¿Alguna pregunta de hasta dónde hemos trabajado? ¿Alguna curiosidad que tengan acá? Entonces, como les dije, repasen esta información de partida, definir los tirantes, definir los caudales, definir el output y los escenarios. Vean que nosotros hemos definido outputs para un escenario cuando solamente sale por la compuerta, y es muy importante definir estos 2 escenarios porque a medida que vayamos haciendo los cálculos vamos a decir, oh, mira que el nivel está acá. Sí que, bueno, debemos seguir trabajando con esta primera estrellita porque es el escenario donde solamente está saliendo el caudal por la compuerta. Resulta que para la segunda hora va a entrar un caudal déjenme mover esto. Para la segunda hora, ya estamos en la tercera hora, supónganse, y va a entrar este caudal de 300 metros cúbicos segundo acá al embalse, y obviamente pues el nivel va a ir subiendo más y más a tal punto que va a llegar hasta acá por encima de la cresta del vertedero. Y vamos a decir, ups, no, ya no la primera estrellita, hay que trabajar con esta ecuación 2 estrellitas porque es el escenario donde el caudal no solamente está saliendo por la compuerta, está saliendo por los orificios y también está saliendo por la cresta. Entonces hay que hacer esos ajustecitos. Pero ya es un poquito más corrido el cálculo. Esta información de partida es algo clave que van a ir trabajando en cualquier problema que se les llegue a presentar de tránsito a avenidas. Y espero que se haya quedado muy clara, ¿no?, esta información de partida. Bien, me gustaría mucho poder terminar el problema. Se hace un poquito más simple a partir de acá, son puro calculitos que hay que trabajar. Pero vayan repasando hasta acá. Para que no sea muy pesado, lo dejaremos acá. Repasen esta información de partida. La siguiente hacemos puro problemas. Y ahí la dejamos, chicos. Ya para que no sea muy pesado. Entonces se pueden quedar los que tal vez tienen alguna observación sobre la nota de la práctica de auxiliatura. De ahí que ya les devolví todas las notas. Y con los demás, nos vemos el próximo sábado, ¿ya? ¿Alguna observación con nuestra clasecita? Miren que incorporamos un nuevo metodito. Volví a mi pizarrita anterior con la que normalmente trabajaba con los chicos. Un poquito más ordenado, me parece, ¿no? Me parece que la nota de auxiliatura es un 10%, ¿no? Si digamos tenías... es un 10%. En realidad, tu evaluación en tu examen o toda la nota que se les va a calificar el ingeniero de la materia sería sobre el 90%. Y ahí va a estar los 10% de la auxiliatura. Porque solamente es el 10%, ¿no? En realidad no se estaría sumando, ¿no? Es parte de la calificación. A ver si me doy tiempito para subirles algún ejercicio
extra de texto de tránsito, ¿ya? Directamente al canalcito se lo subo para que lo puedan revisar. Listo, de nada. Entonces con los demás directamente nos vemos el sábado. Con los que tenían alguna observación de sus notas, por favor, los escucho. De nada, Jonathan.